Buenos días. Esta es la clase número 7 del módulo 1 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Este esquema que venimos manteniendo desde el principio del curso muestra nuestros avances en el mismo. Este es nuestro espacio de trabajo, al cual podemos ingresar datos a través de teclado y observar a través de la pantalla. También hemos visto cómo importar datos desde otros archivos, como planillas de cálculo, y exportarlos. Hemos aprendido a incorporar nuevas bibliotecas que permiten la realización de mayor cantidad de operaciones y funciones, ampliando nuestra capacidad de análisis, almacenamiento e interpretación de datos. También hemos visto que todas nuestras líneas de comando quedan almacenadas en el archivo RHistory y todos nuestros objetos en el archivo RData. Lo que vamos a ver hoy es una forma de fusionar nuevos archivos RDatas en uno solo, porque es habitual que hagamos trabajos en diferentes sitios o diferentes personas y luego queremos tener toda la información en conjunto. También hoy haremos alguna ampliación a otros objetos como son las matrices y revisaremos nuevas funciones respecto del manejo de caracteres y data frames. Algunas recomendaciones que ya vamos conociendo respecto al trabajo con R. Mantenga el archivo RHistory limpio y actualizado. Todos aquellos comandos que cometieron error conviene eliminarlo y dejar solo las funciones que dieron resultado. No guarde objetos transitorios en el RData. Si usted crea un objeto transitorio para simplificar algún objeto, luego al final cuando salga no lo guarde o elimínelo con la función remove. A medida que realice los análisis, transfiera las funciones utilizadas y sus resultados a un archivo de texto. Esto le permitirá, cuando termine de hacer todos los análisis, prácticamente tener el trabajo finalizado. Mantenga el archivo de texto en el mismo directorio que el RData y el RHistory. Y utilice para los nombres de los objetos nombres cortos e intuitivos. Fije su propia política de entrada y siempre trabaje de la misma manera. Bueno, manos a la obra entonces. Bueno, muy bien. Comencemos con entonces la práctica de esta clase número 7 del módulo 1. Acá tenemos ya, estoy en nuestro espacio de trabajo. Para esta clase tenemos una planilla de cálculo que tiene tabla R171. Siempre recordemos, el primer número es el módulo, el segundo es la clase y el tercero es el orden de la tabla. Tenemos tabla R171 hasta la R176, 6 tablas. También contamos con un archivo de texto, formato doc o ODT, en el que tenemos el desarrollo de la clase y que iremos utilizando. Bueno, muy bien, comencemos entonces con la primera parte, que es cómo guardar nuestro espacio de trabajo. Una de las formas, cuando trabajamos, todo va quedando guardado en nuestro espacio de trabajo. Sin embargo, cuando deseamos salir de R, vamos a ampliar nuestra visión. Cuando deseamos salir de R, tipeamos Q y doble paréntesis, y acá nos pregunta, ¿quiere salvar una imagen del espacio de trabajo? Puedo poner yes, no o cancel. Si pongo yes se guarda, si pongo no, no se guarda. Entonces nosotros vamos a cancelar porque nos quedaremos acá. Entonces esto al final, pero si hemos trabajado un tiempo suficientemente largo y por alguna causa se corta la computadora, se tilda el programa, cosa que es raro, pero puede ocurrir, en nuestro espacio, lo que hicimos en nuestro espacio de trabajo se va a perder. Entonces para eso podemos ejecutar la función saveImage. Si ejecutamos esta función, automáticamente queda guardado todo lo que hemos hecho hasta ese momento, y si pasara algo posteriormente, lo que estaba hasta ese momento queda guardado. Así que es una buena política ejecutarla cada tanto. Vamos a ver ahora los comandos.
nosotros, a medida que vamos trabajando, se van guardando, como ya hemos visto, en el directorio donde estamos trabajando, dos archivos, uno que se llama .rdata y otro .rhistory. El rhistory lleva todos los comandos. Por ejemplo, si yo escribo history, voy a ver todos los comandos que se ejecutaron anteriormente a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, esa es una forma de ver. Cuando lo hago de esta manera se muestran 25 comandos, pero para salir de acá hay que oprimir Q. Con Q salimos. Entonces cuando ejecuto history se ven los 25 comandos. Si quisiera otra longitud, utilizo el argumento maxShow. Por ejemplo, si yo pongo maxShow 3, voy a ver los últimos 3 comandos, que era Q, Save Image, History, y History Max Show, son los últimos comandos. Salgo de acá siempre con Q. Si quiero verlos todos, acá en lugar de 3 colocaré inf, y esto me mostrará todos los comandos de que empecé con este espacio de trabajo. Seguramente va a ser muy largo hacia arriba. Bueno, muy bien. Si se tilda la computadora durante el trabajo, los comandos se van a perder. Entonces esto lo podemos guardar con la función Save History. Save History, por ejemplo, le damos el nombre del archivo y lo vamos a guardar con el nombre característico, que es r.rhistory. De esta manera salvamos, como salvamos con Save Image, salvamos todos nuestros datos y objetos. Con Save History guardamos la historia, digamos, los comandos. Una cosa importante, si usted va y busca estos comandos, estos archivos rdata y rhistory, son archivos ocultos habitualmente y por lo tanto tiene que desocultarlos para poder verlos. Bueno, muy bien. Vamos a ver un trabajo bastante complejo que es unir dos data frames. Para esto vamos a organizarnos de la siguiente manera. Vamos a abrir un administrador de archivos y vamos a crear dos directorios, uno que se llama clase 1 y otro que se llama clase 2. Acá, si yo voy cursos R, acá estamos en módulo 1 y vamos a ver acá. Vamos a crear dentro de este directorio, del directorio que se llama clase 7, que es la que estamos trabajando, vamos a crear dos carpetas. Una que la vamos a llamar clase 1 y otra carpeta que la vamos a llamar clase 2. Clase 2. Entonces supongamos que tenemos estos dos directorios. Entonces nosotros podemos trabajar un espacio de trabajo, tenerlo dentro de clase 1, otro dentro de clase 2, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces yo voy a salir acá de donde estoy dentro de clase 7, entonces yo voy a ir ahora a clase 1. Acá estoy dentro del directorio clase 1 que he creado, estaría adentro de este directorio. Entonces arranco R ahí y acá voy a crear dos objetos. A uno lo voy a llamar clase 1, que va a ser un vector sencillo que está formado por los elementos 1 y 1. Y un vector clase 2, que también va a ser un vector sencillo, porque lo que queremos es ver el procedimiento, no la complejidad de los elementos. Entonces, dentro de este espacio de trabajo que está dentro de clase 1, tengo dos vectores. Entonces vamos a salir de acá, guardo la imagen y salí de R. Ahora me voy a ir a el directorio clase 2. Arranco R y acá voy a crear dos objetos. A uno lo voy a llamar vector 2A, que va a ser un vector con caracteres,
Va a tener el carácter A y el carácter, este va a tener el carácter B. Y voy a crear otro vector que le voy a llamar 2B, que también va a ser un vector que va a estar formado por los elementos F y G. Entonces, volvamos acá. Acá yo tengo dos directorios, clase 1 y clase 2. Dentro de clase 1 yo tengo un RData y un RHistory. Acá dentro de clase 1, ¿qué tengo? Tengo el vector clase 1 y clase 2. Si voy ahora al otro directorio, clase 2, y muestro el archivo, acá aún todavía no tengo el RData porque todavía no he guardado esto. Si hiciera un save image, eso me debería hacer aparecer dentro de clase 2 acá el RData. Acá tengo el RData. Entonces dentro de este RData tengo los vectores que llamé vector 2A y 2B. Entonces puede ocurrir que me interese fusionar este RData con el otro RData porque los datos los tengo que tener todos juntos. Y ese es el trabajo que vamos a intentar hacer, es decir, tomar dos RData que están en lugares distintos y fusionarlos. Parece complejo, pero hay que seguir los pasos. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estamos dentro del directorio clase 2. ¿Cuáles son los elementos que tenemos acá? Vector 2A y vector 2B. Entonces, supongamos que queremos traer hacia este directorio los vectores que llamamos clase 1 y clase 2. Primero vamos a ver dónde estamos con getWorkDirectory. Vemos que estamos dentro del directorio clase 2. Para poder traer el data frame que está en clase 1, primero tendré que pasarme a clase 1. Entonces, para esto lo que me conviene es copiar todo esto y voy a utilizar la función setWorkDirectory. setWorkDirectory. Pego esto que tengo acá y ahora esto va entre comillas. Por supuesto acá todos los directorios que tengo son de mi computadora, usted tendrá otra cosa. Y acá lo que voy a hacer ahora es me paso al directorio clase 1. Entonces, si yo ejecuto esto, acá me dio un error porque escribí mal set me faltó la E. setWorkDirectory. Si yo me fijo ahora con getWorkDirectory, ¿dónde estoy? Ahora estoy en el directorio clase 1. Es decir, me he cambiado de directorio. Entonces, estando dentro de clase 1, lo que voy a usar es la función load, con lo que voy a importar RData. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy cargando el RData, pero de clase 1. Por supuesto, tengo también el RData de clase 2 porque es donde estoy trabajando. Entonces, ahora, si me fijo los elementos que tengo, fíjese que tengo los vectores 2A y 2B que correspondían al espacio de trabajo clase 2 y también los dos vectores de clase 1. Quiere decir que fusioné los RData. Ahora la cuestión es, me ha quedado un RData fusionado, el asunto donde lo dejo. Supongamos que yo este RData lo quiero dejar dentro del directorio clase 2. Entonces lo que tendría que hacer es volver ahora con la función setWorkDirectory, vuelvo a clase 2. Entonces ahora si compruebo con getWorkDirectory, estoy en clase 2. Entonces ahora estoy en clase 2 y tengo un data frame que tiene los 4 elementos. Si yo hago save image, ahora dentro de clase 2, que antes tenía un espacio de trabajo con un solo vector, voy a tener un espacio de trabajo que tiene los vectores que tenía, que eran estos dos, más los dos vectores de clase 1. No es sencillo, pero hay que intentarlo. Muy bien, vamos a otro problema, que es cuando tenemos elementos faltantes. Para esto vamos a introducir la primera tabla, que es la tabla R171. Como podemos ver acá, la tabla R71 le falta un elemento.
lo vamos a introducir como un data frame. Entonces, tabla R 1.71, con el comando read table, lo copiamos como recién lo copiamos, vamos desde el clipboard, como siempre los argumentos, header true, dec es coma, le ponemos el argumento sep para que nos tome el tabulador y nos identifique bien las columnas. Entonces con esto introducimos, vamos a limpiar la pantalla, y si vemos que tiene tabla R 171, tiene los elementos, donde uno de los elementos es NA. Entonces, nosotros muchas veces en una tabla queremos saber si hay elementos NA. Obviamente en esta tabla no necesitamos ninguna herramienta porque lo vemos, pero cuando uno tenga tablas de miles de filas o columnas, será imposible verlo. Entonces para eso necesitamos herramientas. Entonces una función es NaFail. Si yo ejecuto esta función, me dice missing values in the object. O sea, me está indicando que en el objeto que estoy trabajando hay valores perdidos, hay valores NA. Entonces eso es importante saberlo porque normalmente los NA nos suelen traer algunas dificultades. Vamos a importar la tabla 172 para comprobar cómo es esto. La tabla R 172 es tabla R 172. No tiene valores faltantes. Si la introducimos con el mismo comando, lo vamos a utilizar lo que ya estaba escrito, nada más que acabamos de escribir 172, la tabla R 172, como vemos no tiene valores faltantes. Si ejecuto NaFail, me da directamente la tabla. Es decir, cuando yo ejecuto la función NaFail, si hay valores faltantes, me va a decir este mensaje. Pero si no lo hay, me muestra la tabla completa. La tabla completa o la parte, porque muchas veces la tabla completa no la puede mostrar. Muy bien. Vamos a ver ahora un problema interesante. Los factores, los valores NA, no available, son un problema cuando vamos a hacer operaciones. Supongamos que queremos calcular, tenemos la tabla R 172, ¿no es cierto? Supongamos que queremos calcular la media de los pesos. Para esto ejecutamos la función min, tabla R 172. Si quiero la media de los pesos, tengo que seleccionar esta columna. ¿Cómo solucionamos la columna? Lo debe recordar. Usamos el signo peso y el nombre de la columna. Y con esto calculamos la media. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos trabajar con la tabla R 171, en la cual justo en la columna peso le falta un valor? Entonces ejecutamos la misma función min, pero para la tabla 171. Nos da como resultado NA, porque lógico, cuando quiere calcular la media de toda la columna peso y se encuentra con un valor NA, el resultado va a ser NA. Entonces el asunto es cómo lo eliminamos. Existen muchos mecanismos, el mejor de ellos lo vamos a ver y es con la función NaRemove. ¿Cómo se ejecuta esto? Cuando hice esto acá me da NA, entonces lo que yo le agrego es un argumento que es NaRemove y le digo que sí, quiero que remueva los NA y entonces me saca la media. O sea que este argumento NaRemove dentro de un cálculo elimina los NA y permite hacer el cálculo con los valores que estaban en el data frame. También podemos eliminar filas, es una forma sencilla. Supongamos, volvemos a la tabla R171, que tiene la fila 5. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, la fila que llama NA, la función que se llama NaOmit. NaOmit, si yo le pongo tabla R171, ¿esto qué hace? Lo que está haciendo es tomarme nuevamente la tabla, pero me omitió la fila número 5. Por supuesto, acá como yo no se lo he asignado a nada, esto simplemente me ha hecho la eliminación, pero no me ha tocado la tabla 171. Por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, calcular la suma, por ejemplo, yo quisiera calcular, volvamos a la tabla R171. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la suma o la media de los pesos,
podemos utilizar el argumento NA_remove que vimos, pero también podría calcularlo. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la suma, uso NA_omit, tabla R 171, peso. ¿Qué hago acá? Tomo la columna peso, le elimino la fila NA y le calculo la suma. Esto es equivalente a hacerlo de esta manera, sin usar esto, y acá le agrego la función NA_remove y da el mismo resultado. O sea, son dos formas equivalentes de hacerlo. También se puede utilizar la función que se llama NA_exclude, da exactamente el mismo resultado. Es decir, si yo acá en lugar de NA_omit uso NA_exclude, me da exactamente lo mismo. Son mecanismos redundantes. Muy bien. Vamos a ver, podemos tener, por ejemplo, como en la tabla 173. En la tabla 173 tenemos una fila completamente vacía. Obviamente lo más adecuado es marcar esta fila y ponerle eliminar filas. Pero bueno, si yo importo toda esta tabla, es la tabla R173. Vamos a buscar para acá arriba que tengo, acá está, usamos este mismo comando, importamos la tabla R173. Tabla R173. Como vemos, tengo una fila completamente vacía, después tengo otra fila que tiene algunos valores. Los valores NA se colocan cuando son valores numéricos, pero si son caracteres no aparece NA. Entonces, una alternativa, si uno quiere eliminar una fila, es utilizar una función que requiere la biblioteca FTS. Entonces yo voy a cargar library FTS. Ahí la cargo. Entonces, yo tenía la tabla R173, que es esta. Supongamos que quisiera eliminar esta fila. Entonces, una alternativa es utilizar la función remove all NA rows. Tabla R173. Entonces, acá, ¿qué hace? Esta función remueve aquellas filas que tienen todos NA. Por eso no me eliminó nada, porque la fila 3, si bien está vacía, no tiene todos NA, porque acá hay caracteres, no es NA, y acá hay uno solo. Pero si lo quisiéramos eliminar igualmente, tenemos la función que se denomina remove NA rows. Si yo ejecuto esta función, acá hay un problema, remove NA rows, por alguna causa no lo está ejecutando. Remove NA row. Ahí está. Entonces, la función remove NA row, vemos que me eliminó la fila 3 y la fila 6. O sea, esta función, con que haya un NA en una fila, la va a eliminar por completo. Entonces, bueno, hay que ser cuidadoso con el uso de cuando hay NA, pero bueno, vamos conociendo cómo se hace. Bueno, muy bien. Los valores no available son un problema, entonces lo que vamos a ver es cómo reemplazarlos. Volvamos a la tabla R173. La tabla R173 tiene 3 valores NA. Supongamos que los queremos reemplazar. Cuando las tablas son grandes, como ya vimos, NA_fail era una función que me permitía saber si estaban, y después para la cantidad puedo hacer un summary. Por ejemplo, si yo hago un summary de tabla R173, acá en el peso me dice que hay 2 valores NA, que son este y este, y que en minutos hay un valor NA, que es este que tengo. Y en atributo no hay un valor NA, pero me está indicando que hay acá uno que no tiene nada, o sea, es un carácter vacío. Entonces vamos a ver cómo eliminar o reemplazar estas cosas. Muy bien, entonces vamos a empezar primero con el valor
los valores NA. Supongamos que yo en la tabla R173, columna peso, quiero reemplazar los NA. Entonces, ¿cómo hago esto? Tabla R, 173 pesos, estoy seleccionando la columna, pero dentro de la columna uso la función isNA de tabla R, 173 pesos. Y a esto le quiero asignar el valor 25. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy metiéndome dentro de la columna peso y acá lo que estoy haciendo es tomar los que son los valores NA y a esos reemplazarlos por 25. Entonces, si yo hago esto y ahora vuelvo a la tabla R 173, veo que donde había valores NA, que era en el 3 y en el 5, ahora coloqué 25. Entonces esta es una manera de reemplazar los NA. No es sencillo este trabajo y probablemente tenga que volver a esta clase cuando lo tenga que aplicar. Mal aplicado puede llevar a errores. Si yo quisiera reemplazar este valor, ¿qué tendría que hacer? Meterme en la columna minuto y reemplazar los que son NA. Entonces podríamos ejecutar esto mismo, nada más que acá cambiaría. Acá sería minuto y acá sería minuto. Y supongamos que acá le quiero dar el valor 0. Entonces, si vuelvo a la tabla R173, veo que por alguna causa no me lo reemplazó. Me agregó una columna minuto. Yo sé, me agregó una columna minuto sencillamente porque yo acá puse minutos y esta columna se llamaba minutos. Acá hubo un error. Si yo quisiera cambiar, tendría que haber ido a minutos. Entonces, si ahora veo, sigue existiendo un error. Otra vez lo voy a ver el error porque cambié minutos acá, pero no cambié minutos acá. Entonces, ahora sí, veo que ahí lo he reemplazado. Por supuesto. Bueno, muy bien. Vamos a la tabla R173. Si ahora queremos reemplazar este espacio vacío, una cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Al reemplazar un espacio vacío, como tenemos acá, vemos que la columna atributo está como factor. Lo primero que tenemos que hacer es tabla R173, peso atributo, es decir, a esa columna, transformarla en carácter. Tabla R173, peso atributo. La pasamos a carácter. Si ahora hacemos un summary, vemos que esta acá dejó de ser factor, entonces pasado a carácter, ahora lo que vamos a hacer es transformarla. Para esto vamos a la tabla R173, peso atributo, le vamos a asignar, a la tabla 173, aquellos valores de la columna, tabla R173, columna atributo, que sean iguales a nada, le vamos a asignar, por ejemplo, el valor de. Es decir, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy tomando la columna atributo, pero dentro de la columna atributo estoy seleccionando aquellos que no tienen nada y le asigno el valor de. Si ahora voy a la tabla R173, veo que acá, donde no había nada, ahora hay un valor de. Así que hay que ser cuidadoso porque hay que transformar a carácter. Vamos a ver ahora funciones con string. ¿Qué son los string? Bueno, son cadenas de letras, básicamente. Un string, por ejemplo, es casa. Eso es un string. Bueno, muy bien. Entonces, uno de los problemas que tenemos muchas veces es que tenemos que introducir algo que tenga comillas. Por ejemplo, queremos introducir, supongamos que tenemos que introducir un objeto que se llama proteína 1, pero la comilla es un carácter medio prohibido dentro de R. Entonces, ¿cómo hacemos? Supongamos que esto nosotros lo queremos asignar a un objeto A. Entonces, sería sencillo, digamos, asignarlo de esta manera. Por supuesto, para esto tenemos que encerrarlo entre comillas. Entonces, ahí en encerrarlo entre comillas es como que nos da un error. Entonces, ¿esto cómo lo podemos solucionar? Bueno, con la función paste. La función paste es como que vamos a armar esto. Entonces, en primer lugar vamos a tener proteína, luego una coma, luego con el apóstrofe colocamos la comilla que va antes del 1, luego colocamos el 1, luego con el apóstrofe colocamos
la otra comilla, si voy construyendo esto, y finalmente le indico que el separador sea nada, no haya espacio, indico como el separador. Entonces, yo una vez fijo, he construido, el objeto A tiene proteína 1, por supuesto con una serie de caracteres que ingresan. Es raro tener que usarlo, pero bueno conocerlo. Vamos a ver ahora la función que se llama nchar. nchar me da el número de caracteres. Para esto vamos a introducir la tabla 174, que tenemos acá. Tabla R 174, como podemos ver, es una tabla que tiene caracteres. Entonces lo copiamos. Entonces, allá vamos, tabla R 174, lo introducimos con la función readTable, lo introducimos desde el teclado, header true, dec, creo que no lo necesitamos, pero no importa, sep sí lo necesitamos, como recordará, era barra invertida, y como tenemos acento, utilizamos el encoding que llamamos latín 1, que vimos que nos permitía introducir bien los acentos. Entonces, de esta manera, si vamos a la tabla R 174, acá tenemos la tabla introducida. Muy bien. Entonces, si acá hacemos un summary de la tabla R 174, vemos que nos está manejando como factores a cada elemento. Por ejemplo, dice argentinos hay 2, brasileños hay 1. Es muy útil trabajarlo como factor. Para utilizar factores con funciones con string, no tengo que estar trabajando con factores, sino como caracteres. Entonces, lo que vamos a hacer primero es transformar la tabla, por ejemplo, la tabla en la columna nombre a carácter. Entonces, vamos a hacer tabla R 174 peso nombre. Le vamos a asignar con la función asCharacter tabla R 174 peso nombre. De esta manera, si pedimos un summary nuevamente, vemos que nombre ya no está más como carácter. Son caracteres, no está más como factor, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a escribir la tabla R 174. Supongamos que queremos el número de caracteres de la fila 1, columna 1, es decir, de Juan Pérez. Obviamente es claro que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 caracteres. Pero eso lo podemos hacer con la función nchar, tabla R 174, y le indicamos que queremos fila 1, columna 1. Entonces me dice, bueno, tiene 10 caracteres. Esto ya va a ver cuando trabaje con funciones con string, es extremadamente práctico. Si le indicáramos de esta manera, es decir, fila 1 pero sin indicar columnas, nos va a calcular de las dos columnas. Dice el primero tiene 10 caracteres y el segundo nos dice 1. ¿Por qué nos dice 1? Porque todavía no lo hemos transformado en carácter, sino que está como factor. Cuando está como factor lo cuenta como uno solo. Es una cuestión de trabajo con R que le da ciertas facilidades. Si yo escribiera así, ¿qué estaría calculando? El número de caracteres de todas las filas, pero de la columna 1. Entonces me dice, bueno, Juan Pérez tiene 10, Pedro Cáceres tiene 13, Joaquín Cruz tiene 12, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver ahora la función substring. En realidad es substr. Esta función me permite seleccionar un carácter. Entonces supongamos que yo quiero seleccionar de la tabla R 174 y la fila 1, columna 1, es decir, de Juan Pérez, quiero seleccionar a partir del primer carácter hasta el tercer carácter. Es decir, quiero seleccionar este y este. Entonces, ¿qué me selecciona? Juan únicamente, porque le dije del 1 al 3. Si hubiera querido, por ejemplo, esto, que voy a seleccionar de fila 1, o sea, de Juan Pérez, el primero hasta el primero, o sea, solo el primero, como vemos, selecciona la J. Muy bien. Otra función para caracteres es lo que se llama toUpper. toUpper es una función que me permite transformar todo en mayúscula, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo a la tabla R
174, columna nombre, la quiero pasar toda mayúscula. Entonces con la función toUpper, tabla R 174, peso nombre, lo paso. Si me fijo ahora la tabla R 174, veo que están todos los nombres en mayúscula. Lo mismo pasa si lo queremos hacer al revés. Tenemos la función que se llama toLower. toLower la voy a volver a aplicar. toLower, a la columna nombre le aplico la función toLower, que quiere decir que todo lo que está en mayúscula me lo va a pasar a minúscula. Si veo la tabla, ahora está todo en minúscula, inclusive hasta las letras iniciales del nombre. Muy bien. Otra función interesante es la función stream. La función stream me permite recortar. Entonces, vamos a hacer las dos cosas. Supongamos que yo, vamos a limpiar nuevamente, pongamos la tabla R 174. Supongamos que yo a la columna nacionalidad la quiero cortar y dejar, para que no sea tan larga, por ejemplo, quiero dejar solo 4 caracteres, que me alcanza para saber si dice Argen, sé que es argentino. Entonces, yo voy a la tabla R 174, peso nacionalidad, y la voy a transformar. Ahora, tengo que recordar, la función que voy a utilizar es esta, strtrim. Ahora, todas estas funciones funcionan si estoy trabajando como carácter y no como factor. Entonces, ya que estoy acá en un solo paso, paso a carácter, la tabla R 174, peso nacionalidad. Ahí está. Entonces, acá hubo un error. Ya vamos a ver qué es lo que pasó. Tabla R 174, nacionalidad está bien, str, as carácter. Tabla R 174, nacionalidad. Me faltó indicarle cuántos caracteres quiero cortar. Quiero cortar 4 caracteres, dije. Me había faltado. Entonces, si ahora voy a la tabla R 174, veo que donde decía argentino dice Arge, donde decía paraguayo dice para. Muy bien. Otra función interesante es la función gsub. La función gsub, vamos a seguir trabajando con la misma tabla, nos permite reemplazar. Supongamos que en la columna nacionalidad yo la A de que está con mayúscula la quiero con minúscula. Entonces, tomo tabla R 174, peso nacionalidad, y con la función gsub le digo, bueno, donde haya una A minúscula, coloque una A minúscula. Y fíjese, obviamente, en la tabla R 174, nacionalidad. Es decir, lo que está haciendo acá es, dentro de la columna nacionalidad de la tabla R 174, reemplazar la A mayúscula por A minúscula y la está sobreescribiendo sobre nacionalidad. Entonces, si yo ahora voy a la tabla R 174, veo que donde decía Arge, que estaba con mayúscula, ahora está con minúscula. Es una forma de reemplazo que no solo es para la primera letra, puede reemplazar cualquier nombre. Por ejemplo, si ahora yo hiciera lo mismo, nada más que con nombre, supongamos que en la columna nombre, quiero reemplazar, por ejemplo, que Juan Pérez no esté separado, sino que esté todo junto. Entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, que busque donde hay un espacio y lo reemplace por nada. Por supuesto, en la columna nombre. Entonces, ejecuto esto en la tabla R 174, veo que me eliminó completamente. Bueno, vamos a ver ahora matrices. Las matrices son elementos que están formados, son objetos que están formados por elementos todos del mismo tipo. Entonces, ¿cómo podemos crear una matriz vacía? Vamos a crear una matriz que se llama matriz 1. Para crear una matriz se usa la función que se llama matrix. En data le vamos a decir que coloque NA, porque va a ser vacía. En nrow, que es el número de filas, le vamos a decir que es 3. ncol, que es el número de columnas, le decimos que es 3. Y después la función byRow la vamos a poner en false. ByRow
¿qué nos indica? ¿Cómo la vamos a ir llenando? Yo la puedo ir llenando por filas o por columnas. Si le pongo by row en false, cuando vaya colocando valores va a ir llenando primero la primera columna, luego va a pasar a la segunda, luego a la tercera. Entonces con esto, si yo me fijo, matriz 1, vemos que es una matriz completamente vacía. ¿Que tiene cuánto? 9 elementos porque es de 3 por 3. Entonces, supongamos que tengo un vector A que tiene 9 elementos. Los elementos que tiene son del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ahí tengo este vector A y yo quiero meter el vector A dentro de la matriz. Entonces, para esto, ¿qué puedo hacer? En vez de crear una matriz vacía, lo que me conviene, vamos a hacer una matriz 2. Lo hago de la misma manera, lo creo con AsMatrix. Y nada más que en lugar de data ponerle NA, le voy a poner A. Después, nRow es igual 3, nCol es igual 3 y byRow false, lo pongo como estaba. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir colocando, como byRow es false, va a ir llenando por columna. Entonces, acá debería aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hago un error, vamos a ver cuál es el problema del error. Matriz 2, AsMatrix, data A, nRow 3, nCol, hay un error que no lo alcanzo a ver, ya lo vamos a encontrar fácilmente. Muy bien, puede haber un problema de número de datos, vamos a ver. A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. La matriz que estoy intentando hacer, acá está mal, no es AsMatrix, la función es matrix. Ahí está. Entonces, matriz 2, acá como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así se formó la matriz. Muy bien. Vamos al reemplazo de valores. Teníamos la matriz 1 que es vacía. Supongamos que en la matriz 1 quiero colocar en la fila 1, elemento 2, acá quiero colocar un valor. Entonces, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. Tomo la matriz 1 y le indico que en la fila 1 y columna 2, por ejemplo, coloque el valor 10. Si yo ahora voy a la matriz 1, veo que acá tengo el valor 10. No es la única forma, también lo puedo hacer a esto con matriz 1, edit, matriz 1. Con esto entro en este diálogo y acá, por ejemplo, puedo venir y le digo, bueno, coloque el valor 24, por ejemplo, y salgo. Si ahora voy a matriz 1, veo que acá tengo el valor 24. Ese cuadro de diálogo es bastante... Bueno, otra alternativa es introducirlo de una planilla de cálculo. Y acá tenemos, esto es una matriz. Las matrices en general no tienen nombre de columna y nombre de fila porque son todos valores idénticos. Entonces, para introducirlo es bastante sencillo. La copiamos como siempre y vamos a crear, entonces, a esto la vamos a llamar tabla R 175. Para esto utilizamos la misma función readTable, pero le ponemos AsMatrix porque si no readTable crea un data frame. Entonces lo hacemos desde el teclado y como punto decimal le indicamos que teníamos coma. No le ponemos header porque no tiene header, necesitamos nada más. Con esto, entonces, si ahora vamos a tabla R 175, vemos que acá tenemos la matriz. Lo mismo podemos hacer con la matriz siguiente, que es la 176. La vamos a introducir, la copiamos, venimos acá, ejecutamos el mismo comando, nada más que acá le vamos a poner 176. Tabla R 176, tenemos los valores. Entonces, si usamos la función AsMatrix, tabla R 175, por ejemplo, vemos que es una matriz, como es cierto. Podemos hacer operaciones con matrices, por ejemplo, si hacemos el producto, multiplicamos, por ejemplo, creamos un objeto que se llame producto y hacemos tabla R 175
por tabla R 176. Esto producto nos da el producto de elemento a elemento, o sea, el primer elemento de la matriz es el producto del primero de tabla 175 por el primero de tabla 176 y así sucesivamente. También podemos multiplicar por un número, por ejemplo, si acá en lugar de querer multiplicar por esto, multiplicáramos por 10, vemos, este es el resultado, vamos a limpiar, tabla R 175 este valor y producto es el mismo pero multiplicado por 10, cada elemento multiplicado por 10. Bueno, y otra cosa es muchas veces transformar. Nosotros, por ejemplo, si introducimos la tabla R 175, tabla R 175, lo introducimos con el comando que se llama read table desde el teclado, lo introducimos como un data frame, le indicamos el dec y el sep. Vemos que esto es un data frame. Es un data frame. Si lo queremos transformar en matriz, es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer simplemente es utilizar asMatrix. Por ejemplo, si a tabla R 175 le sobreescribimos con la función asMatrix tabla R 175, es decir, tabla R 175 es un data frame, pero si yo le aplico la función asMatrix, ahora veo que tabla R 175 sigue siendo la misma tabla, pero si yo le pregunto si es un data frame, vemos que no es, y si le pregunto si es una matriz, me dice que es correcto. Ahora también puedo transformar matrices a data frame y es exactamente lo mismo. La tabla 175 es matriz, entonces si yo quisiera tabla R 175, lo transformo as data frame, tabla R 175. Ahora la tabla R 175 es un data frame. Si yo le pregunto si es una matriz, me dice que es false, y si le pregunto si es un data frame, me dice que es true. Y por último vamos a ver crear matrices a partir de vectores. Nosotros tenemos un vector A que ya habíamos creado, que es este. Vamos a crear un vector B que está formado por los elementos 2, 2, 2, vamos a hacer de 9 elementos, ahí van 7, 8 y 9. Entonces, para crear una matriz podemos utilizar las funciones que ya conocemos, que son cbind y rbind. Entonces, supongamos que creamos una matriz que la llamamos matriz cbind, que para esto vamos a utilizar asMatrix para forzar lo que sea matriz, y luego con cbind tenemos AB. Si nos fijamos la matriz cbind, vemos que tenemos los dos vectores. Lo mismo podríamos hacer una matriz que la llamemos rbind. Para esto usamos la función rbind. Si nos fijamos que tiene, vemos que es una matriz, pero donde los vectores entraron de forma horizontal.